nuevo, bienvenidos y bienvenidas todos. Hoy estamos aquí para conversar con Alexia Ratazzi, la doctora Alexia Ratazzi, psiquiatra infantil-juvenil, especializada en personas con autismo y directora ejecutiva de Panacea. Y vamos a conversar sobre cómo derribar las barreras que enfrentan las personas con autismo. La conversación la van a moderar Juan Carr y David Flier, los autores de la newsletter Oxígeno. Y bueno, y aquí estamos invitados los miembros y las miembros corresponsables de redacción y los suscriptores de la newsletter Oxígeno. La idea es que la conversación dure 1 hora, así que lo que les proponemos para ordenar y poder ser eficientes con el uso del tiempo es que las preguntas que vayan teniendo las vayan escribiendo en el chat, y desde el equipo David seguramente las vaya levantando y compartiendo. Bueno, de mi parte, sin más, les doy la palabra. Bueno, arranco yo. Buenas tardes para todos. Gracias por sumarse, gracias a los que se van sumando de a poco. Por ahí es difícil separar este momento del día, así que para celebrar que nos tomemos el rato para charlar con Alexia de algo que nos interesa mucho. Y de lo que solemos hablar, Juan suele tratar el tema en Oxígeno. Y antes de, no sé si Juan también quiere decir algo al respecto de esta charla, pero de mi parte quería, bueno, agradecer de vuelta a Alexia por la disposición en este espacio, y siempre que la requerimos para tocar temas desde la redacción que tienen que ver con la inclusión de personas con autismo. Pero quería plantearte, Alexia, que vos puedas contarnos no tanto tu biografía, que, a ver, la podemos googlear y nos va a decir que tenés mucha trayectoria en el tema de autismo, que te formaste como médica, que te formaste también afuera, pero me interesa mucho saber por qué abocaste tu carrera, por un lado al autismo y por otro lado no solo al trabajo clínico, sino también al trabajo de divulgación, de concientización, y que bueno, es lo que te llevó, entiendo, también a fundar Panacea. No sé si Juan quiere decir algo, que lo convocaste ahí al principio de la pregunta o no. Hola Juan, veo que está en el pleno Oxígeno, ahí en el aire libre. Sí, muy generosa Alexia, gracias a todos los que están, gracias a vos. Yo estoy con mi mujer esperando que unos chicos se arreglen el auto porque se nos rompió recién, así que estoy improvisando en el teléfono. Pero primero yo quiero decir algo muy personal, pero para los que están acá compartiendo es para nosotros un orgullo que estés. Cada oración tuya, cada palabra para mí tiene un valor cuando las veces que nos hablamos. Y yo tengo una mirada muy personal que es, además de tu profesión, tu sensibilidad y del autismo, que evidentemente es el camino por donde caminás y donde andás, yo destaco muchísimo cuando hacemos con David Oxígeno, es esta búsqueda desesperada de lo humano, esta búsqueda a veces angustiante de la ternura, esta mirada que vos tenés sobre la sociedad en general, esta mirada que vos tenés sobre mirar al otro, mirar a la comunidad. Entonces yo, para los que estamos aquí, que te prestaremos mucha atención en el autismo y en la inclusión, pero sobre todo a mí quiero aplaudirte, ¿no? Con la humildad que tenés, quiero aplaudir esa parte tuya que es la sensibilidad en la mirada, levantar la cabeza todo el tiempo y ver qué pasa alrededor, ver dónde hay un dolor, ver por qué las cosas son así o asá. Entonces a mí me interesa muchísimo eso también. Nosotros le llamamos ternura, pero es un enorme placer encontrar a alguien con lo académico, lo profesional y también con esta mirada de lo que hace falta, ¿no? El mundo tiene una demanda de ternura desesperante. Entonces también me interesaba mucho escucharte esto que vos también sos, ¿no? Una abanderada de la ternura y de lo humano. Esto es lo que tengo para decir y ahora solo escucharte atentamente. Bueno, después, ya me acabas de resetear ahí cuando David había preguntado. Primero, gracias. La gratitud es tan importante. Bueno, en este camino de la humanidad, creo que es lo primero que tenemos que
saber tener muy claro que la gratitud es una de las primeras cosas que nos hacen muy bien y nos ayudan y nos equilibran. Yo estoy escuchando un poquito no sé si eco, pero no sé si soy yo. A ver, no sé si voy a... Pero la verdad que me emocionaste, Juan, con algunas cosas que dijiste y creo que sí, es que eso es lo más importante en realidad. Después de tampoco soy tan vieja, ¿no? Tengo 46 años en este momento, cumplo 47 este año, pero si hay algo que he aprendido a lo largo del camino es que lo más potente que tenemos es la herramienta, nosotros como personas, o sea, la herramienta humana, siempre hablamos de las personas, y esa es la herramienta más potente. Y es verdad, yo he estudiado un montón, porque siempre me gustó estudiar, me gustó aprender, tengo un gran, pero los libros, las teorías, las técnicas son siempre muy bienvenidas, son herramientas para pensar. Pero la verdad es que lo que empieza a hacer la diferencia, vamos a algo mucho más básico y mucho más simple, tiene que ver con nosotros como personas y nuestros valores como humanos, como personas, y nuestras actitudes, cosas tan simples como esto. Y son estas las que transforman las cosas y las realidades nuestras y de otras personas. Y lo hablo también dentro de lo que es obviamente todo el mundo de lo que es el autismo, y permítanme ir más allá, porque el autismo, está bien, hablamos de neurodiversidad, ¿no? Pero hablar de la diversidad funcional, vieron que cuando hablamos de discapacidad se habla mucho de este término de diversidad funcional. Y creo que eso resume mucho, y la riqueza que hay en esa diversidad funcional. ¿Diversidad qué quiere decir? Que somos todos diferentes. Y eso es un gran aporte, o sea, que los humanos seamos todos diferentes, con nuestros perfiles únicos, esto de fortalezas, de talentos, de intereses, de desafíos también, porque cada persona tiene un perfil único y tiene todo esto. Somos seres holísticos. Y esa persona entera es lo que aporta a la humanidad y aporta al mundo. Entonces somos herramientas muy poderosas. A ver, volviendo un poco como a la pregunta de David y un poco por qué. A ver, creo que siempre desde un momento muy importante, ustedes saben que los médicos, yo estudié medicina, eso fue lo primero que estudié después de que terminé el secundario, y creo que resume un poco el famoso juramento hipocrático, lo ubican, ¿no? O sea, una de las cosas que prometen los médicos, juran los médicos, es aliviar el sufrimiento humano. Es como una de las, supuestamente es uno de los objetivos, o sea, la gente en general cuando se mete en medicina y aprende, es porque tiene como objetivo aliviar el sufrimiento humano. No sé si lo mencionaría ternura, hay conceptos como, por ejemplo, la compasión, el concepto de la compasión, ¿sí? Que uno a veces dice, ay, compasión es tenerle lástima a alguien, ¿no? La compasión es la intención de aliviar el sufrimiento de otra persona. Entonces, creo que como esto siempre me ha acompañado, siempre, no sé, yo creo que la gente nace con ciertos temperamentos y y va adquiriendo ciertos valores, ¿no? Supongo que las familias también te transmiten ciertos valores, y yo siempre tuve algo muy marcado del servicio en el punto de ayudar, ¿no? Siempre, o sea, no sé, siempre me latió por ese lado, de la ayuda, de tratar de que alguien esté mejor, de aliviar el sufrimiento. Dentro de lo que es medicina, bueno, tenés muchas ramas. La verdad que lo que fue psiquiatría infanto-juvenil, nunca me gustó demasiado ni la sangre, ni el dolor físico. Así que en realidad me dediqué más, siempre me interesó más todo lo que tenía que ver con lo mental, con lo emocional, con el dolor del alma, si quieren, lo espiritual, ese tipo de dolor, que también es un dolor que nos afecta un montón, pero me parecía que yo tenía más herramientas para tratar de ayudar en ese sentido. Y fue por ahí donde inicié, cuando termino medicina y decido
formarme, hacer la residencia en psiquiatría infanto-juvenil, me interesaba mucho la salud mental, me interesaba mucho, yo soy alguien muy cerebral, si quieren, muy racional, muy intelectual en algún sentido, y siempre me interesó mucho el cerebro, ¿sí? Nuestro órgano, el que está acá adentro de la cabeza. Cada uno tiene sus favoritos, ¿no? Pero ese es mi órgano como de los favoritos. Y cuando te metes en este camino, cosas, o sea, temáticas como el autismo, lo que hacen es que te hacen preguntarte todo. ¿Se entiende? Son esas cosas que lo que te invitan es a resetear todo, a aprender un montón de cosas, y a reflexionar y a recrear en realidades. Eso, yo creo que por eso también con el autismo siempre hay como un gran interrogante, hay tantas cosas que no se saben, hay tantas cosas que suponemos, y bueno, y eso invita, obviamente, a mí me gustan los misterios también, me gustan las cosas que no están ya resueltas y ya cerradas, sino las cosas que invitan a abrir. Y ahí es donde, además, esto sí que tal vez es un detalle muy personal, siempre tuve mucha afinidad con las personas que tienen características de una condición del espectro autista. Siempre tuve mucha afinidad. ¿Tengo alguna de esas características? Pues sí, es muy posible que las tenga, pero siempre me sentí muy afín. Y esto ayuda muchas veces, ¿no? Creo que siempre entendí, o sea, entendí más allá y sin apurar a las personas. A muchas personas con condiciones del espectro autista les pasa que cuando las apurás y las demandás y esperás de ellas ciertas cosas, terminás estresándolas y terminás haciendo cortocircuitos en ese puente de comunicación. Y creo que en esto a mí no me gusta mucho apurar, no me gusta mucho presionar, no me gusta exigir, no me gusta esperar, no me gusta tener prejuicios sobre qué debería ser. Y creo que este último elemento de no juzgar, que debo reconocer que por suerte es algo que me ha acompañado bastante y me ayuda un montón en la clínica y me ayuda en la vida, no juzgar, no juzgar. Mucho me ayuda. Pero eso hace que vos derribás, y parece como medio invisible lo que voy a decir, pero cuando vos no juzgás a quien tenés enfrente, derribás barreras. ¿Por qué? Porque el prejuicio es una barrera ya en sí. Entonces ya te conecta de otra manera. Perdón, capaz que me estoy metiendo muy en... Ustedes me frenan, David, Juan, quien quiera, me frena. Está muy bueno, estaba siguiendo la Pero idea. es esto, es como... Esta charla se llamaba, y el título por todos los flyers fue Eliminando Barreras, ¿no? Cómo eliminamos barreras. Y cuando hablamos de barreras, una de las barreras muy fuertes que hay en este campo, especialmente del autismo, que es invisible también, en cierto sentido, porque siempre decimos, vos podés caminar por la calle, cruzarte con alguien que tiene una condición del espectro autista y no tener idea que esa persona tiene autismo, porque no lo ves, o sea, no es visible, no es algo que se ve en la cara, en la manera de caminar. A veces la gente un poquito más avesada, si interactúas con esa persona y la escuchás, tal vez te puedes dar cuenta si sos medio especialista en el tema, pero si lo ves caminando por la calle a una persona con autismo, no tenés ni idea que tiene autismo, o sea, es invisible, ¿sí? En ese sentido. Cuando hablamos de barreras, acá operan también dividimos las barreras entre visibles e invisibles, para hacerlo como muy claro, ¿no? Para que la gente lo entienda. Les doy ejemplo de las barreras visibles, ¿sí? Que esas son las más fáciles de ver, son las que se ven. Y esto es a lo que es la discapacidad, no sé, siempre pongo el ejemplo, porque es la más fácil de entender, si vos tenés una persona que usa una silla de ruedas, ¿sí? Muy fácil, usuario de silla de ruedas, que tiene que ir a hacer un trámite, no sé, a una dependencia pública. Si en ese edificio donde tiene que hacer el trámite no hay una rampa, ¿sí? O si se entra por planta baja y no hay, y esto el tercer piso hay que hacer el trámite, y no hay un ascensor que sea lo suficientemente grande
como para que entre una silla de ruedas. Esa es una barrera, la ausencia de rampas, la ausencia de un ascensor, digamos, accesible, son barreras para que ese usuario de silla de ruedas pueda hacer su trámite, que está en su derecho de ciudadano, ¿correcto? Entonces esas son las barreras visibles, que hay un montón, Pero ¿qué opera mucho en las personas que tienen condiciones del espectro autista y está relacionado con esto de lo invisible, porque no te das cuenta? Son las barreras invisibles, y cuando hablamos de barreras invisibles, ahí es cuando hablamos de lo que está en la mente de las personas. Las barreras invisibles son los mitos, las creencias, las miradas, los estereotipos, las actitudes. Siempre se habla de barreras actitudinales cuando se habla de, por ejemplo, una actitud condescendiente. Bueno, pobres, o sea, no, ¿sabes qué? Bueno, tenés que entender eso. O el pobrecito, o el pobrecita. Mi vecina tiene un hijo dentro del espectro. ¡Qué bajón, pobrecita! Bueno, esa mirada, ¿sí? O también la mirada paternalista, ¿no? Que es otra de las barreras actitudinales, es, no, lo que necesita hacer esa familia es, la verdad, encontrarle alguna cosa. O sea, suponer que yo sé más qué es lo mejor para otra persona que la persona misma, eso es una actitud paternalista y condescendiente. Y es muy importante salir de esos circuitos que son muy, muy, muy frecuentes. Pero bueno, esto era para darles un ejemplo. Sí. Sí, perdón, un comentario y una pregunta. Bueno, primero refuerzo lo que dijo Mary al principio de esta reunión, que podemos usar el chat para poner preguntas. Como dijimos acá, hay miembros y miembros corresponsables de redacción y suscriptores de Oxígeno, así que digamos que el público, así como ocurre con el espectro autista, puede ser bastante heterogéneo. No sabemos por ahí los intereses que cada uno pueda tener. Quizás hay personas acá muy avesadas en el tema autismo, y otras que no conocen mucho, pero quieren saber cómo ayudar a eliminar estas barreras. Acá, por ejemplo, Romina comentaba el tema de, ella es mamá, entiendo, Romina, que de una persona que dentro del espectro autista, y habla del tema de la educación, que seguramente podemos tratar, dice la necesidad de que haya gente capacitada en las escuelas, pero quería hacer como, a ver, sin caer en vender algo que no es, quería saber si esto que vos decís, que es muy frecuente todavía la mirada paternalista, la compasión, y el esto de, por ahí decir, bueno, está bien, tenés derecho, pero te tengo como ahí en menos, o te doy como el último lugar del espacio. Aún así, ¿crees que hubo algún avance en el último tiempo en toma de conciencia? La sensación que me da es que se habla está mucho más en agenda, que se habla mucho más del tema, que hay como un consenso en que ciertas actitudes son completamente reprobables, por más que tenemos mucho que aprender, ¿no? de este modelo social de la discapacidad, que era, digamos, un poco lo que venías hablando. Sí, retomando lo que acabas de decir, sí es evidente, por lo menos para mí, que estoy en tema de los últimos 15, 20 años te diría. Se ven cambios, tal como vos estás diciendo, David. Primero, se habla mucho más, o sea, la gente lo ve en los medios de comunicación, lee notas, se habla en la radio, se habla en la televisión, se habla en los medios digitales. Es un tema que está mucho más en boca, y yo siempre doy este ejemplo para mostrar lo que fue el movimiento también de concientización y visibilización del tema del autismo. Es un ejemplo muy simple, pero que habla mucho. En el año 2009, si no me equivoco la fecha, fue la primera vez que, post declaración del 2 de abril como Día de la Toma de Conciencia Mundial por parte del autismo, por parte de las Naciones Unidas, nos reunimos en el obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que no superábamos las 25 personas, un día medio lluvioso, recuerdo perfecto, no superábamos las 25 personas,
teníamos alguno que tenía un globo azul, me parece. Eso fue año 2009, si no me equivoco, Obelisco, día 2 de abril. Y si vos vas a lo que ocurrió prepandemia, que fue la última vez que se llenó de gente, ¿no? 2019, 2 de abril de 2019, ibas a la Plaza de los Dos Congresos y veías que había más de 20.000 personas. Si vos vas de 20 personas, 2009, a 20.000 personas, 2019, simplemente en el día de la toma de conciencia mundial, y bueno, ahí tenés una variación bastante impactante de la movida. Y esto creo que tuvo que ver muchísimo con las organizaciones que están ligadas con la temática de la difusión. Pero volviendo a la pregunta de Romina, creo que era, porque es verdad, a ver, esto de la... Les voy a ubicar otra barrera que es terrible y opera muchísimo, y especialmente en nuestro ámbito, en el ámbito Argentina, que es el desconocimiento. O sea, el desconocimiento es una barrera tremenda, porque alguien que no sabe puede hacer cualquier verdura, por ponerlo en términos muy fáciles. ¿Y con qué a ver, cómo eliminás esa barrera? Romina me lo decía, vos tenés que informar, o sea, el desconocimiento es aportar conocimiento, es aportar formación, capacitación, y esto es en todos los ámbitos. ¿Vamos a las escuelas? Claramente, claramente. Acá hay como dos aristas. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo muy importante? Uno, conocer los derechos, con lo que cada persona, que cada familia conozca los derechos que tienen las personas. Si vos no conocés tus derechos, no podés luchar por ellos, no podés denunciar cuando se te vulnera uno, no podés hacer que se transforme eso, ¿sí? Entonces, conocer los derechos, y por otro lado, hay que desde el sistema, obviamente, capacitar, porque pongo el ejemplo de los docentes. Esta es típica, los docentes siempre te van a decir, nosotros no tenemos herramientas, no sabemos cómo enseñar, cómo acompañar a niños, niñas, a adolescentes que tienen condiciones del espectro autista, nadie nos enseñó, no lo tuvimos en la formación, no sabemos cómo se hace. ¿Cómo se combate eso? Obviamente que la capacitación es una, igual no es la única, ¿sí? Cuando hablamos de educación en particular, que estamos ahí también con un cambio de paradigma muy importante, ¿no? De lo que se llamaba antes la educación segregada, a un modelo, a un paradigma de lo que se llama educación inclusiva, que es una escuela para todos. En ese proceso de cambio de paradigma, hay siempre hablamos de esto porque son las 3 dimensiones que plantea lo que se llama el índice de inclusión, que es una herramienta que ayuda a las personas a cambiar de paradigma. Son 3 herramientas, es un triángulo, ¿sí? Y cuando hablas de las 3 dimensiones, de cómo haces para implementar un paradigma de educación inclusiva, tenés que mirar 3 aristas. Las políticas, ¿cuáles son las políticas inclusivas? Que ahí estamos dentro de todo bastante bien, es la normativa, o sea, ¿qué norma, qué ley, qué legislación hay? Hay de sobra, o sea, en Argentina tenemos la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Del año 2008. Tenemos un montón de cosas adentro de lo que es el Consejo Federal de Educación, también no importa, resoluciones varias, pero está claro que la ley... Teóricamente estamos bien. Técnicamente está ahí, o sea, políticas, este punta del triángulo, políticas inclusivas están, pero bueno, saben que siempre hablamos del dicho al hecho, hay un largo trecho, y de las leyes a la implementación es lo mismo. El problema es la implementación, la letra está clara, pero en la realidad esto no sucede, no ocurre. Las otras 2 puntas, que son estas 2, que es muy, muy importantes, una se llaman las prácticas inclusivas, y la otra se llama la cultura inclusiva. Las prácticas es lo aprendible, o sea, te enseño y vos aprendés docente cuáles son esas herramientas que tenés para poner a disposición para, digamos, educar en diversidad en tu aula. ¿Sí? Es como, en vez de que te enseñen A, te pueden enseñar B, C, D y maneras de enseñar en diversidad. Eso es relativamente fácil y tiene que ver con la capacitación. Pero el punto clave es el tema el último punto del triángulo, el último no, una parte muy importante de la base, que es la cultura, que son las creencias, son las miradas. Y si vos no cambiás esa cultura, no cambiás esas creencias, no
no cambias esas miradas, va a ser muy difícil que estas personas quieran aprender estas prácticas que tienen que ver con la educación inclusiva. Entonces, lo primero que tenés que apuntar es cómo cambio la cultura, cómo cambio este sistema de creencias, cómo cambio el pensamiento y la creencia que tienen muchísimas personas, entre los cuales docentes, que por ejemplo alguien con autismo no puede ir a una escuela común. Esa es una creencia, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, un niño con autismo no puede ir a una escuela común y regular. Eso es una creencia y un prejuicio grande como una casa. Además de ir en contra de la perspectiva de derechos que enuncia la convención, ¿se entiende? O sea, estás vulnerando un derecho. Ahora, siempre decimos una cosa, y creo que es, las creencias son muy poderosas, las palabras también son muy poderosas. Y en este punto, y este es el ejemplo que siempre damos, una creencia, una creencia, en una persona que ocupa un rol de toma de decisiones, o sea, que tiene poder, poder, un rol de toma de decisiones, una creencia adentro de esa cabeza, chico con autismo no puede ir a una escuela común, ¿sí? Es un ejemplo, mata un tratado de derechos humanos al que adscriben más de 180 países en el mundo. Mata la convención. Una creencia de una persona en un lugar de poder y de toma de decisiones mata la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad internacional, constitucional, supraconstitucional. Entonces, imagínense el poder que tiene una idea. Una idea cuando, a ver, y lo mismo es en positivo, ¿no? A veces cuando las ideas generan este impacto, pero para bien. Pero fíjense, hay que ser muy consciente del poder que tienen nuestras creencias y nuestras miradas. Bueno, en esa línea, justo hablando de la cultura del tomador de decisiones, o sea, justo Romina pone el ejemplo en el chat de que tuvo una muy buena experiencia en el jardín porque la directora tenía un hijo con autismo y evidentemente conocía la realidad, y no fue así en la escuela primaria. Para ir tocando un poquito también las otras preguntas que llegan al chat, que son súper interesantes y que evidencian que estamos en medio de una comunidad muy afín al tema. Son casos muy concretos, pero quizás vos podés, Alexia, dar alguna perspectiva general a lo que plantean María del Carmen y Claudia. María del Carmen, que concretamente es abuela de un niño con autismo de 9 años, y no sabe por ahí cómo, a ver, ve con dudas la escuela a la que va su nieto, y no sabe por ahí cómo ayudar desde su lugar de abuela. Es una escuela muy exigente, evidentemente. No sé si hay algo, porque digo, es complicado. ¿Qué consejo para la familia que además no es el padre o la madre? Sí, igual tengo algo general para decir. Mire, María del Carmen, cuanto más conozcas sobre el derecho a una educación inclusiva y de calidad, y más herramientas, conozcas todas las herramientas que hay para que esa trayectoria sea una trayectoria como corresponde, más puedes ayudar. Entonces, y cuando, a ver, me refiero a herramientas, doy un ejemplo muy concreto. No sé si habrán escuchado, la gente que tiene hijos en los colegios habrá escuchado el PPI, del Proyecto Pedagógico para la Inclusión, el famoso PPI. El PPI, si uno sabe lo que es una herramienta que lo que hace es ayudar a un estudiante a que reciba, se identifique en qué apoyos necesita el estudiante y qué ajustes razonables tiene que hacer esa escuela. Entonces, es una herramienta legal que está en la normativa, que todo estudiante tiene derecho a tener un PPI si lo necesita. Ahora, si vos no lo sabés, nunca se lo vas a poder brindar. Ahora, vos sabés, si sabés, digo, aunque seas la abuela de este nieto, si vos sabés, te vas a empezar a investigar, ¿qué es esto del PPI, y van a empezar a construir realidades distintas adentro de esa escuela. Y que es verdad que depende, a ver, las instituciones, o sea, están compuestas por personas. O sea, son las personas las que forman las instituciones, no son las paredes. O sea que
¿Qué experiencia puede tener alguien con la escuela? Con una escuela determinada, depende de las personas que hay adentro de esa escuela y que manejan esa escuela. Tratemos, y esto estamos en el medio del proceso, intentemos dar con personas, encontrar e identificar personas en nuestro camino, en estos distintos ámbitos, que tengan una mirada más acorde con una perspectiva de derechos. Eso nos va a ayudar bastante en el camino. Entonces, cuando uno busca, tal vez, tratar de identificar a ese tipo de personas que van a hacer toda la diferencia. Creo que esto también es un consejo, ¿se entiende? O sea, cuando uno se pone a buscar, es, a ver, contame y quiero hablar con las personas para ver qué mirada tienen. Y quédense cerca de las personas que tienen miradas y creencias que habilitan, ¿se entiende? Que expanden, que empoderan, que quieren que esa persona esté mejor. Quédense cerca de esas personas. Y váyanse lejitos de las personas que lo que te hacen es sentenciarte y bajarte el pulgar y escápenle. O sea, pero tengan un radar, o sea, tengan un radar de ver, che, esta persona me va a hacer bien, esta persona no me va a hacer bien, y tengan ese radar es muy importante en el camino de la vida. Súper interesante. A esta altura, preguntarte, primero, no me da pudor, pero a veces sí, cuando vas conociendo la familia de hay chicas con autismo, voy a decir, no una barbaridad, pero es un poco arriesgado, pero a mí me parece un mundo fascinante, a mí me parece un mundo apasionante, y en todos los detalles de los distintas, como vos nos enseñaste, no hay una persona con autismo, sino cada una es una persona con una circunstancia distinta. Desde el aleteo, desde poner las cosas en fila, desde algunos que son genios en algo, y los que no, y los que hablan mucho, y los que no hablan nada. A mí me parece un mundo, vuelvo con el pudor, a mí me parece fascinante, me parece, es una aventura, esa exploración, y una deficiencia mía, que soy un mortal común y corriente, y que no sé de esto, es, yo intuyo que toda persona tiene algo para aportar a la sociedad y a la comunidad. Y obviamente, como todas estas personas, muchas le están aportando, aunque tienen autismo porque están integradas, ¿vos sentís que hay algo más que el autismo tiene para darle a la comunidad toda? Primero quería preguntarte esto, o sea, si hay algo fácil en esta línea. Cuando vos todo el tiempo remitís a los que tienen poder bien entendido, a los que influyen, a las que influyen, si nosotros tuviéramos los presidentes del mundo, los CEOs de las principales compañías del mundo o de nuestro país, en función de lo que el autismo y lo que el autismo significa le puede aportar, ¿qué 2 o 3 cosas podríamos forzar a que digan o que hagan? Si vos y yo pudiéramos sentarlos en una mesa imaginaria de 10, 20, en Argentina no deben ser más de 50 los que toman decisiones importantes, pero este autismo que a mí me fascina, me subyuga, y que siento que ese es un universo que tiene cosas para, al revés, de ellos a la comunidad. Eso por un lado, ¿qué hay ahí que podrían aportar? Y del otro lado, vamos a buscar estos 50, 40 o 30 y le proponemos, che, ¿qué 2 o 3 cosas pueden hacer ustedes en el día a día de su toma de decisiones que pudiera acelerar este sueño tuyo y de tantos otros para una sociedad más inclusiva? Bien. Te voy a contestar primero con una especie de juego. Vamos a suponer que son 44 estas personas, de estos tomadores de decisiones. Me gustaría que una persona de esas tenga una condición del espectro autista. Punto número 1. Vamos a ubicar, y con esto, porque no se trata de otras, los que toman decisiones sobre estas poblaciones, que es siempre lo que ha ocurrido, ¿se entiende? Es en primera persona. Una de cada esas 44 que toman decisiones debería ser una persona con autismo, que refleja lo que, por lo menos algunos datos dicen, que una de cada 44 personas en el mundo tiene una condición del espectro autista. Bueno, reflejemos también en ese grupito de tomadores de decisiones a uno de cada 44. Porque ¿quién más va a saber sobre las prioridades de esa persona o colectivo que justamente la persona misma? Entonces,
Es más, y esto está muy, a ver, deberían estar participando, te lo digo así nomás, no solo deberían estar participando en la vida política, deberían estar participando en la ciencia. De hecho, hay muchos profesionales de la salud que están dentro del espectro, deberían ser los docentes, hay muchos docentes que tienen una condición del espectro autista, y tienen que estar en la vida misma, son parte de todos estos sistemas. Uno de Alexia, cada 44. Sí. un pequeño paréntesis. Sí. Vos hablás de médicos, docentes que desarrollan sus profesiones y están dentro del espectro, y muchos de ellos, podríamos decir, desarrollaron su profesión toda su vida y un día se recibieron el diagnóstico. Correcto. Bueno, eso quizás necesita un café aparte del directo en adultos, pero incluso me acordé Totalmente. porque Rubén comentaba que que vos misma lo diagnosticaste con 55 años. Por eso te estoy diciendo, a ver, están en todos lados, y hay periodistas, están en todos los ámbitos. Entonces, primero me gustaría en ese grupo de 44 ver a una persona dentro del espectro autista. Y después creo que cosas muy claras tienen que ver, mira, para mí siempre lo que ordena, y lo ordena de una manera tan sencilla, es el tema de los derechos. Para mí la perspectiva de derechos, o sea, ver a las personas como sujetos de derechos, es un ordenador tan claro y tan sin grises. Y cuando hablas de derechos, menciono algunos nada más, o sea, muy básicos. Acceso a la salud. ¿Sí? Acceso a una educación inclusiva y de calidad. Vamos a la vida. No discriminación, es un derecho. Vamos a la vida adulta. Derecho al trabajar. ¿Ok? Derecho a una vida independiente. Cuando hablamos de vida independiente, es una pata muy importante, que es que la persona tenga control sobre su propia vida y que tome sus propias decisiones. Mezclado con la vivienda, derecho a una vivienda, derecho a elegir con quién y dónde vivir. Derecho a tener una familia. Derecho a tener hijos. Derecho de acceso a la justicia, por supuesto. Hay un montoncito de derechos, y seguro que hay varios. Derecho a tener accesibilidad, ¿sí? A poder comunicarme. Si vos agarrás... Te quiero agregar un derecho, voy a jugar fuerte, con un derecho. Dale. Derecho a que una persona distinta no es un objeto de nuestra solidaridad de gente buena, no es un sujeto de derecho, porque hay otra tentación muy fina, que es, ¿dónde están? ¿A quién voy a ayudar? ¿Qué sociedad generosa? ¿O qué grupo de personas que colaboran con el autismo? Un derecho, esto que vos definís, ¿no? Porque a veces nosotros lo decimos así. El prójimo, el otro, el semejante, quien fuere, la condición que fuere, o sea, no es un objeto de nuestra solidaridad, es un sujeto de derecho que ahí, por eso te agrego, ¿no? Que también está, vos insinuabas, esta mirada de pena, de pobre. No, para. Acá hay una persona con una condición, como tenemos todos, perdón, me enganché, interrumpí, pero tendría que agregar un derecho muy sutil, que es el derecho. Yo no tengo que ser, porque tengo autismo, tener que ser objeto de la solidaridad de otro. Pará, las cosas son por derecho, no por solidaridad de nadie. Perdón, me enganché. Sánchez, no te enganches. Muy bien, me viene muy bien tu comentario. Mira, les voy a poner un ejemplo con uno de los derechos básicos, que es vida independiente, pero que es la autodeterminación, ¿sí? La autodeterminación significa, yo manejo mi vida. Algo tan básico, pero tan vulnerado, y especialmente en todo lo que es el colectivo de discapacidad. ¿Por qué? Porque otras personas deciden por esas personas. Pasa todo el tiempo. Y en lo que hace a esto de cambio de paradigma, mirá, en relación a la autodeterminación, antes cuando hablábamos de planificación de vida, de plan de vida, ¿sí? Paradigma anterior hablaba de lo que llamaba planificación individual clásica, que eran los equipos tratantes, las familias, decidían qué era mejor para esa persona. Esa persona convertida en un consumidor pasivo de servicios, un observador silencioso de lo que otras personas le recomiendan que tiene que hacer. En español, un horror de concepto, un horror total. No, bueno, un paradigma, un sistema de creencias, es lo que es, digamos, no tenemos que pelear con eso, tenemos que reconocerlo, ver que eso fue así durante mucho tiempo y sigue siendo mucho. ¿Y cómo se llama lo actual? Planificación centrada en la persona. Y acá, ¿quién es la persona y el protagonista central? La persona decide qué quiere hacer con su vida.
es muy distinto, ¿entendés? Una cosa es ser un consumidor de servicios pasivo. A mí me mandan a todas las terapias que me dijeron, ¿sí? Y yo voy, y yo cumplo. Y me dijeron que cuando terminé el colegio tenía que ir al taller protegido del pueblo. Y yo, nada, o sea, yo ni discuto, porque a mí me mandan ahí. O sea, yo nunca elegí eso. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar radicalmente. Uno dice, bueno, pero pará, ¿cómo se hace eso? Primero es saberlo, que lo que tienen que tomar la decisión, porque tienen el derecho a tener control sobre su propia vida, son las personas. Y ya cuando se te abre eso un poquito, como la cabeza, decís, ay, ay, ay. O sea, ya se te empieza como a cambiar el concepto y a decir, bueno, a ver cómo me voy a enterar qué quiere esa persona. Porque esto de decir, no, sí, pero él no habla. Que no hable, no quiere decir que no quiera cosas, y no le gusten cosas, y no le disgusten otras. Yo lo que me voy a tener que hacer es deshacer para entender qué es lo que quiere esa persona. Pero bueno, este cambio, y es un cambio de paradigma, lo que vos mencionaste no es un consumidor pasivo de servicios, así se llama, consumidor, un espectador pasivo de servicios, sino un sujeto activo ejerciendo sus derechos y qué quiere para su vida. Y es un cambio radical, pero radical, radical conceptual. Ahora, esto genera mucho movimiento, mucho ruido, porque imagínense, nada, desde las familias hasta todos los profesionales, todas las capas concéntricas, que de repente se empodera a la persona y se lo ponga en el centro, y esa persona la que tiene que decidir, cuando todos los demás siempre decidieron por esa persona, y te pone en jaque, ¿se entiende? O sea, la gente que está alrededor es como, para yo antes decidía si tenía que ir a la natación 3 veces por semana, y ahora no. O que vaya y que se junte sí o sí, socialmente con sus amigos. No, pará, vamos a ver qué quiere la persona, qué decide, qué elige la persona. Porque muchas de estas personas, hablo del autismo, pero hablo también de otras personas con otros tipos de discapacidad, así que vamos a seguir usando esa palabra, no creo que dure mucho tiempo, pero no podemos seguir decidiendo, y es un grupo de gente que siempre, lamentablemente, siempre se han tomado demasiadas decisiones sobre ese grupo sin preguntarles ni consultarles nada, de nada. Y eso no va más. Al punto, Alexia, me imagino que el cambio cultural es fuerte no solo para los que hasta ahora toman decisiones por esas personas, sino para esas personas mismas que no están acostumbradas, que nunca estuvieron en el rol y que se las acostumbró a lo normal, lo que corresponde es que otros decidamos por vos. Así es, y después cuando pretendés que elijan el color de la remera, claro, no saben porque nunca lo practicaron en su vida. Claro, porque recién decías, pero si no habla, y nunca le diste el lugar para... Uno no puede asumir que porque alguien no habla, no quiere cosas. Eso es un otro enorme prejuicio. Entonces, bueno, hay que pensar, pero es muy importante lo que decís porque hay que dar herramientas. Si esa persona no aprende cosas ligadas a la autodeterminación, que son estas, conductas ligadas a la autodeterminación, tomar decisiones, elegir, resolver problemas. Si una persona no aprende a hacer eso, está vulnerado, ¿entendés? De entrada. Pues claro que después cuando le dicen, che, ¿qué preferís? Esto. Si vos nunca le hiciste practicar o le diste la opción, no pretendas que inmediatamente te elija, ¿se entiende? Esto hay que enseñarlo. ¿Sabés qué, Alexia? No, por ahí es medio brusco de la curva, pero me quedó dando vueltas la pregunta que hizo Claudia hace rato en el chat y me parece que está muy buena, obviamente que es delicada, pero ella dice, ¿cómo le cuento a mi hijo que tiene autismo? ¿Cómo hablarle para que pueda explicar también a otras personas cuál es su condición? No sé qué se puede también decir como de comentario general. Sí, voy a decir muy a general porque este es mi punto de vista, y tómenlo, déjenlo. Yo creo que no es que hay que explicarle a alguien eso. Es lo mismo, yo lo pongo como un ejemplo, es como, si es pelirrojo tu hijo, le vas a hacer un ritual para decirle, che, yo te quiero decir que vos sos pelirrojo. Vamos a sentarnos, vamos a tener una conversación muy seria, vos y yo te quiero contar
que vos sos pelirrojo. Vas a ver que los otros compañeros tuyos, hay algunos que son rubios, otros que son morochos, otros que son pelo negro, otros que les falta un poco de pelo, pero vos sos pelirrojo, te lo quiero decir y te lo quiero explicar. Y no, te digo, no sé si hay que explicar eso, porque yo les digo, el tema del autismo considerado como una neurominoría es como el pelirrojo en Argentina en relación al color de pelo. Entonces yo no explicaría a nadie. La persona sabe. O sea, ¿ustedes creen que las personas no saben cómo son, quién son? Si son ellos. Entonces, no hay que explicarle a alguien, mira, vos sos así. Es lo mismo que a mí me diga, che, Alexia, vos sos una adicta al trabajo. Ah, gracias, te agradezco por que me estés contando que soy una adicta. Te digo, lo sabía ya, no necesito que me lo expliques. Entonces, es esto, no expliquemos cosas que suponemos que la persona no sabe. Si estamos hablando de la persona sabe. Entonces, y creo que ayuda un montón, porque esto es una pregunta igual que recontra surge, pero porque estamos seteados, entonces, ¿cómo les digo que hay algo que está en los manuales de diagnóstico? ¿Viste? Creo que sí siempre ayuda un poco, digo, para que no nos desesperemos con esto, es siempre esperar a que la persona diga algo. Si hay algo que le preocupa, che, no sé por qué, no sé, en el colegio alguien me dijo que hablo como un mexicano, ¿por qué? Bueno, cuando hay algo que te dice ese niño, esa niña, ese adolescente, esa persona, esa es tu puerta de entrada, si querés, para poder compartir algo. Pero no entender, no esto programarlo como vamos a hablar vos y yo, como si no sé, ¿se entiende? Como esto es un hito, te voy a contar lo que tenés. No. Es lo mismo que nos sienten a nosotros y digo, sí, te voy a contar, Alexia, esto. No. Pero bueno, visión muy particular y muy personal. Pero está buena porque creo que también va un poco a contramano bastante contracultural a lo que la mayoría de las personas pensaría. Y acá tenemos una última pregunta del chat que hace Dayana, que dice, ¿qué respondés si en una institución educativa exigen a la persona ir a un taller protegido, por más que un niño no quiera? Creo que Dayana tiene claro que está en su derecho a no hacerlo, pero que cómo respondés, digamos. Sí, hay igual, que ver cómo es la escuela, ¿no? Un niño, un taller protegido no, porque generalmente son cosas ligadas a la vida adulta, ¿no? Pero no, yo lo que haría es, primero, de vuelta, saber muy bien si es mi hijo, o sea, tener muy claro que su derecho es a un empleo con apoyos en el mercado laboral abierto y competitivo. Tener muy claro eso, muy claro, y yo voy a orientarme. Y a la escuela le regalaría la convención. Iría con la convención y le digo, escuela, che, tengo esto para regalarte para los próximos, porque yo ya estoy con la mía, me voy a encargar yo, pero para los próximos, tengan, está buenísimo, es re importante esto. Y eso, le dejaría de regalito a la convención. Eso. ¿Sabes qué? Me quedó dando vueltas hablando del tema de escuela. No sé si Juan quiere sumar algo más en los minutos que nos quedan, pero a mí me quedó dando vueltas cuando vos hablabas de las 3 patas y hablabas de las políticas públicas, la capacitación y la cultura. Yo me ponía a pensar, en realidad siempre es muy factible que por más capacitación que recibamos en el área donde nos toque trabajar, en algo vamos a adolecer de la falta de algún conocimiento y más en algo como el autismo, que todo el tiempo salen definiciones nuevas o conceptos nuevos o clasificaciones nuevas. Pero por ahí esto que hablamos de la cultura más inclusiva, de pensar que el otro tiene derecho a tener su vida normal, es como casi un ABC y que no tendríamos ni que plantearlo. Bueno, esto tenés que tener en cuenta para las personas dentro del espectro autista, porque lo tendrías con cualquier persona. Digo, cuando vemos, si bien es cierto que hay, no sé, detalles que pueden ayudar a evitar una situación de un maltrato en un transporte público, también es cierto que todos sabemos que la cordialidad o el respeto o la empatía o tener un poco de paciencia con la persona que puede estar teniendo simplemente un mal día, es como muy humano, muy básico, ¿no? Tenemos que retroceder varios pasos para hablar de lo más esencial.
es que hay que ir muy atrás, ¿entiendes? Si uno pudiera recuperar la mirada esta como muy básica de mirar a la otra como una persona común y corriente, esa debería ser la mirada. Te voy a decir algo, en los colegios el tema de los diagnósticos son un contaminante bestial. Ojalá los docentes ni se enteraran cuáles de sus estudiantes tienen un diagnóstico. Si no se enteraran, te lo aseguro que harían cosas mucho más saludables para los estudiantes. ¿Por qué pasa? Cuando tenés un diagnóstico, ya ya te contamina el coco. Ya empezás a decir, uy, alguien con autismo necesita determinadas cosas. No, muchachos, dijimos que todas las personas dentro del espectro autista son únicas. No es que el autismo te dice, yo tengo que hacer esto con el autismo. No. Vos tenés que hacer con cada persona, y cada persona es distinta. Entonces, los diagnósticos de salud, desarrollo, adentro de las escuelas, te digo, ojalá, es más, no es obligatorio decir, ¿sí? Si un estudiante tiene un diagnóstico, no es obligatorio decirlo en la escuela, pero bueno, al margen. Lo ideal sería que los docentes no se enteren de qué niño, de qué estudiante tiene un diagnóstico y de cuál no. Sino que operen, porque, a ver, el rol de los docentes es enseñar, acompañar en este proceso de enseñanza-aprendizaje a personas, a estudiantes. Entonces, la mirada que tiene que ser es desde el aprendiz maestro, ¿se entiende? Ese es el vínculo. Y como estudiante, pensar qué apoyos, cómo yo tengo como docente que adaptar mi manera de enseñar para respetar el perfil único de mi estudiante, sea quien sea. Entonces la lógica es distinta, no es, voy a enseñarle según el diagnóstico que tenga, no es así. Les tenemos que enseñar a las personas según su perfil único de aprendizaje. Y esto es un ejemplo muy, muy habitual. Una escuela común, ¿no? Pónganle que no hay nadie con ningún estudiante con el tipo de discapacidad. Que me venga un docente a decir que les enseña a los 25 de la misma manera y que son todos iguales como aprendices. Mentira. Le voy a decir que está mintiendo. Y todo el mundo se adapta a esos perfiles únicos de aprendizaje. Bueno, pues es lo mismo. Y no importa que tengas un diagnóstico o no, sigue siendo tu perfil único de aprendizaje. Entonces tenemos que descontaminarnos, punto número 1, de diagnósticos, de creencias, y aprender, sí, técnica, o sea, aprender de perfiles únicos, de diversidad, es un poco eso. Obvio que siempre vas a seguir aprendiendo toda tu vida, pero volver a lo básico, y ¿saben qué? Creo que lo que más, voy acá a cosas humanas, a la actitud, es animarse. Punto número 1, decir, ¿sabes qué? Yo me animo, vamos a ver, y vamos a hacer camino, vamos a andar, y vamos a aprender juntos. Animarse, esa decisión personal de decir, yo me animo, me juego por esto. Ya, te digo, el camino te va a enseñar. La persona te va a enseñar un montón de cosas. Esto también hay que tener mucha confianza en poder preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo evitar? Listo, tan básico, es muy simple, es muy básico. Es muy básico. Sí, tan básico que sorprende básico tener que que repetirlo. Claro, tal cual. La verdad que, bueno, me hago eco de varios comentarios que hay en el chat de que muy, muy rico todo lo que decís y sobre todo la manera que tenés de explicarlo. Así que bueno, reforzar las gracias a tu presencia acá y bueno, no sé si Juan querés compartir algo más o Mary. Yo quisiera agregar que me parece que estamos ante una médica que nos enorgullece que sea nuestra, argentina, nuestra comunidad, y que en realidad podemos salir del autismo, en el sentido que hay una carga académica y una carga de compasión que ella tiene que aplica para cualquier persona.
somos 45 millones de distintos y diferentes, y esta mirada que tenés, Alexia, sirve para cualquier circunstancia y cualquier condición y cualquier comunidad. Algunas cosas que yo anoté en la vida de nuestras conversaciones, o de mirarte o de seguirte, primero les quiero compartir a todos, que lo deben saber. A mí el color azul siempre me gustó por un montón de razones. El color azul lo eligieron los papás y mamás, se supone, y tiene que ver con el mar, ¿no? El mundo del autismo, hay días que se sacude, se agita, la vida de cada uno de estas familias a veces se complica un poco más, se mueve, se vuelve un mar con olas altas y complicadas, y otras veces hay una tremenda serenidad y una paz y un mar horizontal y sin olas. Por eso le pusieron el color, que es muy significativo para mí, creo que todos lo saben, pero se lo quería compartir. Me parece que nos llevamos lo de sujeto de derecho, que aplica para los 7.500 millones de personas que habitan el mundo. Que la solidaridad es encantadora, la beneficencia la aceptamos y la ayuda bienvenida, pero todos tienen que tener lo que tienen que tener como sujeto de derecho. Lo otro que me parece que Alexia es un canto a la diversidad, con lo que nos cuesta a cualquiera de nosotros pensar en diversidad, admitir la diversidad, abrazar la diversidad. También de las cosas que he anotado en la vida es, en la vida de ella, la distinción fascinante que hace de enfermedad, de trastorno y de condición. Y las herramientas que ella habla todo el tiempo, herramientas son herramientas humanas. Si llamamos ternura, ella le llama compasión, pero ahí está la clave. Y también otros dos conceptos más para terminar que me impresionan mucho es yo mismo. Yo soy un tentado porque amo la lengua como lenguaje. Entonces a veces ironizás, a veces con suavidad, a veces sin suavidad, a veces describís a alguien rápidamente y le decís que cree en la monogamia, que cree en el poliamor, que es heterosexual, que no es heterosexual, que adhiere a tal o cual idea política. Y cada vez que decimos eso, si no le agregamos ternura, compasión y una aclaración, ella dice, lo dice Alexia, esa persona ya pierde la identidad, porque pasa a ser del grupo de la monogamia, o pasan a ser del grupo del poliamor, y es muy tremenda la sociedad en esa condena. Entonces su mirada de lo que significa la identidad, liberada de todos estos carteles, es maravillosa. También la quiero rescatar, además del autismo, que es lo suyo. Y sí, con esto termino, que me impresiona es que muchas veces le usa la palabra panacea, que la palabra pan ya es linda, y pan tiene que ver con el pan, y tiene que ver con lo mucho, y ella dice, muchas veces dijo, los alquimistas buscaban la panacea, que era el remedio que curaba todo. Y en el fondo, todo lo que cura sobre todo es la humanidad entendida como amor, como compromiso con el otro. Pero eso también es maravilloso, y lo vuelvo a tomar, Alexia, con tu permiso, más allá del autismo. Para 7.500 millones de personas que habitan en el mundo, la panacea y el remedio para todo es lo humano, la humanidad, eso que caracteriza todo lo que haces y lo que decís, ¿no? Bueno, yo muy emocionado y muy agradecido, que además, vuelvo a decirte, me parece que hay un montón de cosas que decís que van más allá del autismo y nos sirven a todos nosotros como comunidad, como sociedad, ¿no? Muy, muy agradecido por este rato tuyo que vale tanto. Muchísimas gracias. Y quiero retomar porque dijiste, hay dos palabras ahí que son muy importantes, que lo que necesitamos, y cuando pusiste la comparación, ¿no? De antes de la beneficencia y eso, muy lindo. Lo que hoy nos pide, los tiempos actuales nos piden, es aceptación y respeto. Es aceptación y respeto por la otra persona. Pero respeto, estoy hablando profundo. Respeto ligado a la aceptación es, vos sos así, yo te respeto en tu diversidad, te acepto como sos, y acá estoy. Si puedo ayudar en algo, acá me tenés. Es eso, porque realmente, y esto tiene que ver con la dignidad, esa es otra palabra que tiene que ver con la dignidad. Tenemos que recuperar la noción de que cada persona tiene dignidad. Y si nosotros aceptamos y respetamos, estamos
reconociendo esa dignidad humana. Así que nada. Y yo te sobrepuesto esto que decís y hago el último comentario, es, vos le das mucho valor a la palabra, y tu palabra es muy dignificadora, ¿no? Eso quería comentarte. O sea, tu palabra, tal vez te des consciente, inconscientemente, muy dignificadora. Cada vez que insistís sobre lo que significa ser persona, de mil maneras lo decís, lo describís, es muy dignificador, ¿no? Pero no solo para el afectado o la afectada, sino para la comunidad, ¿no? Tus criterios, te los comparto, no es para quedar bien, pero quiero decir, nosotros siempre decimos que hay que pasar de la solidaridad a la dignificación, ¿no? Que las personas necesitan ayuda, entre comillas, pero para que no nos necesiten más, ¿Por qué? Porque entendemos, ¿no?, la solidaridad habitual histórica sin una cultura solidaria que transforma y que dignifica. Pero bueno, estamos ya hablando mucho y por respeto a todos que estuvieron tanto tiempo, vuelvo a agradecerte, desde el corazón. Es maravilloso. Bueno, gracias a vos, Juan. Gracias, Alex. Un gran admirado. Juan es un ícono argentino, digamos. Así que toda mi admiración. Gracias a todos, Alexia, Juan, David y a todos los que estuvieron hoy acá. Ahí preguntaban por el chat si se va a subir la charla, y sí, la vamos a subir al canal de YouTube, así que la van a poder encontrar ahí. Seguramente compartiremos en el newsletter y en nuestros canales algún resumen también de la conversación, así que nada, los invitamos a seguirlo. Y gracias a todos y que terminen muy bien el día.